En esta clase de materia médica quiero hacer una introducción especial, ya que hoy abordaré un remedio que es la belladona, un remedio especial. Es un remedio agudo, como todos los que venimos viendo en este taller que estamos haciendo, y es un remedio que, bueno, tiene, como digo, esta característica particular de ser el remedio, por su nombre ya nos lo podemos imaginar, bella, dona, bella, mujer, mujer, bella. Hace referencia pues, a aspectos que tienen que ver directamente con la mujer y también hacen referencia a un uso muy especial que le dieron las llamadas brujas. Así que quiero abordarlo desde esta perspectiva. Por un lado, os diré que todo lo que tiene que ver con hablar de brujería evoca siempre aspectos que tienen que ver con la magia, que tienen que ver con lo misterioso, los hechos inexplicables, con aquello que es misterio, ¿no? Y en este sentido, vamos a decir que tanto las hechiceras como las brujas, como las magas, como las chamanas, han sido mujeres que en realidad lo que han poseído es un tremendo conocimiento de lo que es el reino vegetal. Han tenido la capacidad, la sensibilidad, la intuición, todo el instinto y toda la capacidad de observación puesta a disposición de acercarse a su entorno, a las plantas y a ver de qué manera podían establecer relaciones con ellas, relaciones de provecho, mucho provecho en función de cómo utilizaran sus conocimientos, o sea, fuera, por ejemplo, para curar, se las llamaba curanderas, si lo utilizaban para fabricar perfumes, se las llamaba perfumeras, o también se las podía llamar alcahuetas cuando se dedicaban a realizar pócimas que eran pócimas de amor, ¿no? Para conseguir un amante cuando nuestra relación de matrimonio no funcionaba. Amantes fieles y cumplidores. También lavanderas y también adivinas. Lavanderas, porque este término está muy bien verlo, porque las lavanderas también eran mujeres que estaban en la naturaleza, estaban en el río, conocían las plantas del río y usaban las plantas muy desde esta perspectiva, ¿no? La de limpiar. Plantas limpiadoras, plantas purificadoras, no solo lavaban la ropa, lavaban también el cuerpo con sus pócimas y su conocimiento de las plantas del río. Y las adivinas, por supuesto, porque había aquellas que se dedicaban a hacer pócimas en las cuales ellas podían leer información, buscar información de esa que le solicitaban algunas personas, saber qué iba a pasar con la vida de ellas. Hasta el día de hoy es algo que las personas se encuentran inclinadas a hacer, alguien que te diga qué va a pasar por tu vida, si tienes que ir por aquí, no tienes que ir por allí, si te vas a morir pronto o no. Y este tipo de acciones estaban ahí y lo que más van a demostrar acerca de todo esto que está alrededor de la brujería es que en realidad las mujeres eran unas expertas conocedoras de la botánica. En sus casas uno entraba y encontraba por el techo colgadas plantas que estaban secándose, vitrinas donde estaban clasificadas las plantas, perfectamente clasificadas, y vamos, que sus casas eran lo que hoy llamamos un laboratorio de alquimia, como el que podemos encontrar en una universidad. De hecho, hace poco encontré un trabajo que habla sobre las plantas, las brujas y demás, y que está elaborado entre la Universidad Complutense de Madrid y el Real Botánico Alfonso III, también de Madrid, ¿no? Aquí hay un trabajo de colaboración entre estas dos entidades tan prestigiosas y científicas, tal como nos gusta hoy, que hacen una recopilación sobre, pues, bueno, todo lo que tiene que ver con este mundillo de las brujas, las mujeres, mujeres muy sabias, muy relacionadas con la naturaleza. Lo cierto es que en realidad estas mujeres siempre existieron y se han dado absolutamente en todas las culturas y en todos los tiempos. Ya en el libro de Clarissa Pinkola Estés encontramos una referencia a el hecho de que
en los tiempos más remotos existen vestigios que cuentan, que hablan de los conocimientos que tenían las mujeres, de cómo utilizaban esos recursos y las ceremonias religiosas que llevaban con ellos. Ritos, eran ceremonias espirituales. También diré que existe información que nos habla de que hace más de 120.000 años, es decir, cuando todavía el Homo sapiens no existía, que nos demuestra que las mujeres eran las encargadas en los diferentes grupos de las diferentes formas de comunidades que se asociaban, los homínidos, pues eran las encargadas de curar si un hombre, alguien que había salido a cazar, volvía herido, pues las mujeres los curaban. Si los niños había que cuidarlos y atenderlos, eran las mujeres las encargadas de brindarles la posibilidad de resolver cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier mal que tuviera, y también de llevar adelante ceremonias religiosas. Todo esto lo conocemos a través de las investigaciones que se hacen y a través de datos que evidencian que verdaderamente las mujeres hemos tenido un papel fundamental en la relación con nuestro entorno, una capacidad especial, sensible, que habla de nuestra sensibilidad, de nuestro poder de sintonizar con la naturaleza, con el mundo vegetal, con la intuición para poder también conocer, y no solamente esto, también una refinada capacidad de observar y un gran valor para experimentar. Como vemos, en un principio el origen de todo este proceso es un origen muy bueno. Es un origen que habla de una capacidad de la mujer de cuidar no solamente con su propio cuerpo, con su propia capacidad de sentir, de amar, de contener, sino también haciendo uso de herramientas que tenía a su disposición y que ella era capaz de percibir que podían servir para brindar bienestar a quienes sufrían. Es de esta manera que podemos decir que en su origen todo el trabajo que han llevado adelante estas hechiceras era un trabajo que estaba destinado a ayudar, a curar, a brindarle al otro lo que necesitara. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en este avanzar, en este desarrollo, las mujeres llegan a conectar y a conocer plantas muy poderosas. Y estas plantas muy poderosas son plantas que producen alucinaciones, plantas que hay que saber manejar porque hay una línea muy sutil entre, pues la estoy usando bien y con esta planta produzco, le ocasiono la muerte a alguien o a la propia hechicera que la experimenta en primera persona. Por eso, cuando se descubre y cuando se habla de brujas, se habla especialmente de estas mujeres y se habla de ellas porque en el origen lo que hay es el hecho de que estas mujeres, como poseían un conocimiento muy especial, fueron de alguna manera utilizadas por otros para que les brindaran sus conocimientos y poder así ocasionar el mal, matar, envenenar, destruir, hacer daño. Y aquí se abre una línea y esta es la gran diferencia entre una bruja, que eran aquellas que poseían ese dominio y ese conocimiento de plantas peligrosas, vamos a llamarles, y otras que lo que hacían era utilizar plantas más inofensivas, inocuas, con las que podían atender pequeños males o grandes males, pero que sin necesidad de pasar o de estar ahí entre una línea tan sutil entre la posibilidad de morirme porque la use mal, de matar a alguien porque la estoy usando mal. Dentro de esto, es curioso ver cómo, por ejemplo, estas perfumeras, que también eran afeiteras, seguro que no sabéis o que no os conocéis este término. Afeiteras viene de afeites. Y estas mujeres lo que hacían era producir maquillajes, ungüentos para realzar la belleza de la piel o poner colores, pintarse
hacer perfumes, quedarnos con las esencias tan exquisitas de las flores que nos gustan tanto, pues están ahí, están en el monte, están en el campo, están forman parte de la naturaleza, pues busco la manera de quedarme con estas sustancias. Incluso cuando antes he nombrado las alcahuetas, fijaros, las alcahuetas que eran las encargadas de buscarle pareja a principalmente hombres casados que querían tener amantes, pues lo que hacían las alcahuetas era crear pócimas de amor para tener a su servicio una amante absolutamente enamorada que estuviera siempre a la disposición de este caballero. Y esas pócimas de amor que de alguna manera se duda de que funcionaran o no, en realidad nos muestran que ellas ya sabían lo que recién ahora se sabe, que es que las plantas que utilizaban poseían serotoninas, dopamina y mescalina, y estos son neurotransmisores que hoy en día, con esto que nos gusta tanto de la ciencia, sabemos que son neurotransmisores que su presencia elevada está asociada a esos estados de enamoramiento. Pero estas mujeres ya conocían que había plantas que inducían un estado de enamoramiento y que lo podían mantener y sostener. Como hemos quemado todos sus libros, no sabemos exactamente cómo la usaban, porque lo que está claro es que simplemente tomándote una infusión o comiendo algo, comiendo la planta que posee estas sustancias, no llegan a producir los efectos deseados, porque pues, estas sustancias se degradan en el proceso de la digestión. Por lo tanto, hemos perdido parte del valioso conocimiento que tenían, porque si las alcahuetas fueron tan famosas y si realmente los filtros, las pócimas de amor eran tan solicitadas, debían funcionar. Mínimamente algo debían hacer. Y lo que no tenemos claro es cómo lo usaban. Hemos perdido ese conocimiento. Recordemos que finalmente las brujas desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX fueron perseguidas, quemadas en la hoguera y todo, absolutamente todos sus escritos, sus cosas, sus plantas, sus lugares de trabajo fueron destruidos. Porque, claro, se decía que tenían un poder, fijaros, un poder que en realidad los hombres temieron. Los hombres no sabían, no tenían ellos el conocimiento que tenían estas mujeres. Así que las mujeres resultaban ser más poderosas, más sabias que los hombres. Y entonces, ¿qué hicieron? Se las quitaron de encima. Hacen cosas que no se pueden explicar, hacen cosas que no entendemos. Pues nos libramos de ella, destruimos todos sus escritos y las borramos del mapa. Las plantas que usaban las brujas eran plantas muy potentes porque tenían la capacidad de, a través de sus alcaloides y sustancias psicoactivas, podían o bien tranquilizar, o bien producir alucinaciones, o bien matar, como hemos dicho. Y estas plantas eran básicamente 6. Una muy importante, yo diría la más importante, y ya veréis por qué, era la belladona, Atropa belladona. También estaba la mandrágora, Autumnalis. También tenían al beleño, llamado así comúnmente, el que nosotras en homeopatía, en la materia médica homeopática, conocemos como Ioseamus niger. También estaba otro de los remedios que manejamos hoy en día en homeopatía, que era pues el estramonio, Datura estramonium. Estas eran las 4 principales, pero había otras también muy utilizadas, como la dormidera, el papaver, la amapola, que también conocemos tanto y que es una flor tan bonita que va a aparecer dentro de poco en los campos. Estamos ahora en marzo, pues de aquí a un mes tendremos amapolas. Y además, lo que comúnmente hoy llamamos María, la marihuana, el cannabis sativa. Así que con estas plantas tan potentes, las llamadas brujas, estas hechiceras, las más poderosas, llevaban a cabo trabajos muy delicados porque tenían que tener un conocimiento muy profundo acerca de
cómo mezclarlas, en qué proporciones, en qué cantidades y en qué momento utilizarlas. En esto de crear misterio y desprestigio en torno a estas mujeres tan sabias, siempre se ha intentado de alguna manera convertirlas en una figura temida, porque en realidad eso era lo que los hombres tenían miedo. Y se ha hablado de que andaban de noche, de que hacían cosas raras, en lugares muy raros, se han vinculado o las han vinculado con cosas satánicas, porque, claro, es que menos mal que hoy tenemos la ciencia que nos permite explicarlo todo y reírnos un poco, porque, claro, ¿sabéis qué pasa? Estos alcaloides presentes en estas plantas son fotosensibles y resulta que a la luz del día la concentración de estas sustancias en la planta disminuye. Y lo que tenemos es que cuando llega la noche, pues va en aumento. Como esto las mujeres lo sabían, con su intuición, con su capacidad de observar y de experimentar, lo que vieron es que la mejor hora, el mejor momento para recoger estas plantas era de noche. Y sabían además en qué parte de la planta, por la propia experimentación de en qué parte de la planta había mayor cantidad de alcaloides. También sabían que en los campos santos, es decir, en los cementerios, y no porque tuvieran ganas de ir a dar un paseo por el cementerio, sino porque allí se encontraban las plantas más vigorosas, más fuertes, más sanas, más potentes en términos de mayor concentración de alcaloides, es que iban a los cementerios a recogerlas y de noche. Claro, pero ¿cómo no va a ser así si en los campos santos en aquellos tiempos las personas eran enterradas directamente en la tierra y o con una madera que se iba a degradar rápidamente y entonces había una gran cantidad de nitrógeno y otras sustancias que enriquecían la tierra y que hacían que aquellas plantas fueran mucho mejores que otras. Así que tenemos todas estas cosas que hoy nos permiten hablar de que no estaban ahí en el cementerio porque estuvieran buscando hacer nada, nada raro, sino simplemente recoger las mejores plantas, las que tenían más cantidad de estas sustancias y las que les iban a proporcionar a ellas mejores posibilidades a la hora de hacer su trabajo. También os contaré que eh, estas brujas, en particular, se reunían una vez al año en lo que se llamaban, pues los abbats o los aquelarres, según el sitio en donde estuvieran, o las noches de las Walpurgis, si eran en Alemania, donde se originaron este tipo de ceremonias. En realidad eran reuniones que hacían diferentes mujeres de diferentes lugares donde la posibilidad, digamos que era un congreso de brujas, lo que hacían era compartir conocimiento, experimentar recetas de otras y ver cómo otras hacían el trabajo, compartían su trabajo. Y esta noche de las Walpurgis transcurría, por supuesto, en la noche y la celebraban en la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Era la noche en la que se decía que el espíritu de la belladona salía de la planta y podía reunirse con las propias brujas, con las propias hechiceras. Así que era la noche en la que esto ocurría. Y fijaros que el término Walpurgis, que es el término, el primero, la noche de las Walpurgis, viene a raíz de una monja, que es una monja beatificada, que luego fue Santa bueno, ella su nombre es Walburga, y Walburga de ahí viene Walburgis. Era del sur de Alemania y pues a lo largo del Rin se reunían y hacían sus trabajos. Era una monja que se dedicó a las campesinas y a las sirvientas y se la consideró la patrona del arte de la magia. Era una monja que sabía de plantas y en esta época en la que pues se considera que el espíritu de la belladona sale, no tenemos
todo ese material que se perdió porque se las persiguió por satánicas y hacer cosas raras, pues no sabemos exactamente con precisión todo lo que había ahí entre manos. Pero lo que sí sabemos es que todas estas plantas que utilizaban, lo que poseen son derivados del tropeno, son sustancias alcaloides, ¿no? Que producen lo que hoy se llama el síndrome anticolinérgico. Es decir, son alcaloides que lo que van a hacer es unirse a los receptores de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, es una proteína que lleva un mensaje que manda el sistema nervioso a diferentes partes del cuerpo. Claro, si los receptores de esa acetilcolina están bloqueados porque ha habido otra sustancia que ha llegado ahí, pues el mensaje del sistema nervioso llega y no puede ser captado. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan una serie de problemas en el organismo, cosas que no deberían producirse. Pero la más destacada y la más importante en términos de las hechiceras era que tenían esa capacidad de sedación y de alucinación. Aparte de estas alucinaciones, también había enrojecimiento de la piel, desorientación y, claro, todo esto se daba, es un pack, por eso se habla de síndrome. Y con ellas también esa fotofobia de la que he hablado antes, de que, claro, pues la luz del sol a la planta, a estas plantas les afecta y también a las personas que en un momento dado se van a beneficiar de su poder curativo. La belladona estaba utilizada desde tiempos remotos por los egipcios y por los sirios. Fijaros que ya los egipcios la usaban para provocarles a la mujer la midriasis, que es que se dilate la pupila. Así cuando están al exterior, pues su ojo se ve como un hueco negro. Era una mirada que se consideraba más seductora, más bella. A pesar del daño que le iba a implicar a la mujer que lo hiciera, porque justamente esta es una reacción de oclusión para que no entre toda esa cantidad de rayos lumínicos, ¿no? Porque pueden dañar al ojo. También los griegos hablan de las hechiceras. Para ellos su mayor hechicera fue Circe y la describen maravillosamente como una mujer sensible, bella, capaz de ayudar, de curar, de elaborar pócimas de amor y de defenderse de los hombres, convirtiéndolos en cerdos o en otros animales. Por donde sea que busquemos información, lo que finalmente vamos a constatar es que las hechiceras, las brujas, las curanderas, las perfumeras, las lavanderas, las alcahuetas, las afeiteras, lo que eran estas magas, estas chamanas, lo que eran unas mujeres muy sabias y esta sabiduría les había dado demasiado poder, consideraron los hombres. Un poder tal que les dio miedo. Las persiguieron y las quemaron en la hoguera. Y tal era su conocimiento de las hierbas que conseguían no sufrir en la hoguera. Algo tomaban, algo hacían, que podían mantenerse allí riéndose de sus verdugos, en lugar de gritar, en lugar de demostrar que estaban pasándolo mal. Así que, bueno, teniendo en cuenta que esta semana pasada ha sido el 8 de marzo, el día que se elige para internacionalmente homenajear a las mujeres en general, bueno, quiero con esta belladona que justo nos toca ahora ver, pues quiero de algún modo hacer esta introducción y homenajear a todas las mujeres, homenajearos a vosotras que en este momento estudiáis las flores, estudiáis las plantas, a través de las flores de Bach, a través de la homeopatía, nos vamos haciendo cada vez más sabias, más conocedoras de pues, la energía de las plantas, no solamente la planta en sí misma, sino la energía de la planta que nos da la posibilidad de manejarlas de una manera mucho más segura, pero también con esa salvedad de decir, aquí estamos con la esencia de lo que somos, esas hechiceras, curadoras, porque, ojo, fundamentalmente lo que había en estas hechiceras era esa capacidad de hacerse fuertes, conseguir un estado saludable y poder ser
felices, poder estar en paz, poder estar en armonía con todo su entorno y con todos los demás. Así que espero que os haya gustado esta belladona tan maravillosa, esta pequeña introducción. Ahora iremos a ver todo lo que tiene que ver con lo que cura, pues los principios activos y lo más importante de todo, el cuadro emocional con el cual vamos a poder tomarla antes de que produzca una patología en el cuerpo físico. Nos vemos.